En tiempos atrás han existido diversidad de filósofos tratando de buscar la razón de qué es lo que mueve la realidad. Muchos de ellos han creído haber encontrado la causa. El idealismo es una corriente que la justifican como lo que mueve toda la realidad desde diferentes ideas o perspectivas. Uno de los máximos filósofos que expone una idea radical con el movimiento de la realidad es Jorge Guillermo Federico Hegel, quien se inspiró en Juan Teófilo Fichte. Para Fichte, el yo es la conciencia universal, el yo es pensamiento, que se crea a sí mismo inconscientemente, es actividad infinita. El no-yo es producto de la actividad infinita del yo. El no-yo es inmanente del espíritu mismo. Los individuos empíricos derivan de la oposición entre el yo y el no-yo, mediante la dialéctica y la deducción trascendental. Primer momento, el yo se opone a sí mismo. Segundo momento, el yo se opone a sí mismo como no-yo, es la naturaleza. El tercer momento, el yo individual se opone a sí mismo y deviene un no-yo teórico. Fichte decía, la esencia del hombre es el obrar, y en este obrar reside su valor ético fundamental. La conciencia moral es el obrar, y el mal moral no obrar. La libertad consiste en estar en continua atención, en obrar sin descanso. El hombre es libre en sí mismo y en la sociedad cuando lucha por la libertad de sus semejantes. La ley y el derecho garantizan la libertad de todos. Otro filósofo que inspiró a Hegel fue Federico Guillermo José Schelling. Su filosofía puede clasificarse como idealista objetiva y estética. Para Schelling, el yo es entendido como espíritu absoluto y autoconsciente. Es todo. El yo produce inconscientemente el no-yo, que es la naturaleza. El espíritu absoluto, que es un principio inmanente, inteligente, de orden espiritual, unidad indiferenciada del yo y el no-yo, se manifiesta como naturaleza y espíritu, objeto y sujeto. La naturaleza es energía ilimitada de perenne devenir. Vista desde la conciencia, se presenta como proceso histórico y progresivo, hasta llegar a la autoconciencia plena. Entonces, contempla su propia actividad y tiene lugar la experiencia estética. El sujeto, conciencia y el objeto, naturaleza, se constituyen como tales en la razón. La razón es lo absoluto. El principio de identidad rige y guía a la razón. La identidad es, pues, el principio de toda multiplicidad. El absoluto también es vida, es voluntad. En un momento determinado se manifiesta como Dios, el espíritu absoluto racional y voluntad, que genera el bien y el mal. Dios es accesible también por la fe. Jorge Guillermo Federico Hegel, a quien se le puede considerar su filosofía calificada como idealismo absoluto, identidad entre lógica y metafísica, todo lo que es real es racional, la realidad es el absoluto, es proceso dinámico, es devenir, se desarrolla dialécticamente y tiende a la completa y absoluta conciencia de sí misma. La realidad es historia y su fundamento el pensamiento. En cada momento del proceso ser y deber ser coinciden. Lo concreto, particular, individual son momentos del absoluto. Lo concreto no existe ni es autónomo fuera del absoluto. El desarrollo de la idea en sí, lógica, son los elementos conceptuales de la idea, de la realidad. Idea fuera de sí, es la naturaleza, es la alienación de la idea. La idea que retorna a sí, es el espíritu. La idea toma conciencia de su propio desarrollo dialéctico. El espíritu se desarrolla en tres momentos: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu subjetivo es cuando el hombre, a través de la autoconciencia y la razón, alcanza valores absolutos de lo verdadero, que son los fundamentos de la libertad. El espíritu objetivo es cuando el espíritu se objetiva mediante normas jurídicas, morales y éticas en instituciones humanas, cuando el Estado es supremo en el organismo ético y encarnación de la razón. La libertad consiste en someterse al Estado, aunque la historia de los Estados que objetivan la racionalidad, es decir, la libertad. Por último, el espíritu absoluto es cuando el espíritu se manifiesta absolutamente, intuitivamente, en el arte como representación en la religión, conceptualizando en la filosofía, que en cuanto a ese proceso de desarrollo en el pensamiento, es historia de la filosofía. Ante todo, se tiene que decir qué es la realidad para Hegel. Sin mayores preámbulos, citemos lo que dice él mismo al respecto. La realidad, escribe,
es la unidad de la esencia y la existencia, o de lo interior y lo exterior hecha inmediata. La manifestación de lo real es el realismo, así que ese permanece en aquella igualmente esencial, y solo en tanto es esencial en cuanto está en inmediata existencia exterior. Una frase célebre de Hegel era: los hombres no son sino los instrumentos del genio del universo. Jorge Federico Hegel, Dialéctica del amo y del esclavo. Para empezar, debemos de hacernos 4 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es lo que el hombre desea? En la Fenomenología del Espíritu, que es la obra maestra de Hegel, hay un fragmento célebre en el cual Hegel desarrolla lo que se conoce como la dialéctica del amo y del esclavo. La dialéctica del amo y del esclavo nos plantea el origen de la historia, pero ¿cómo empieza la historia? El origen de la historia, por supuesto, comienza con el inicio de las relaciones humanas. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan 2 deseos, que son 2 conciencias deseantes. Hay una diferencia de deseos. Está el deseo humano y está el deseo animal. El deseo humano o de un hombre desea deseos, es decir, desea que el otro hombre lo reconozca como su superior para que se le someta. En cambio, el animal desea cosas, y esa cosa que es, desea deseos. Yo deseo que el deseo del otro me reconozca. Mi deseo es que el deseo del otro se someta y me reconozca, y el deseo del otro es que yo me someta y lo reconozca. Este enfrentamiento tiene una resolución, ya que los 2 en un momento saben que están emprendiendo una lucha a muerte, pero al final una conciencia se somete porque tiene miedo a morir, y esa lucha termina con la muerte de una de las 2. Entonces, el que tiene miedo a morir antepone el temor a morir a su deseo de someter al otro y ser reconocido. En cambio, aquel que el deseo es más fuerte que el temor a morir es el que somete y es reconocido. Jorge Federico Hegel, Dialéctica del amo y del esclavo. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién crea la cultura? Tenemos una figura que domina porque su deseo de ser reconocido es más potente, y esta es la que gana. Esta figura es el amo. En cambio, el que tiene miedo a morir y deja de lado el deseo es el esclavo. Es en ellos donde inicia la historia humana. Pero aquí es donde ocurre algo muy interesante, porque luego el amo queda insatisfecho porque aquel que lo está reconociendo, que es el esclavo, ya no es un sujeto autónomo, dice, sino un simple esclavo. Mi esclavo, dice. Soy reconocido por alguien que no tiene miedo a morir, y por eso no me reconoce un ser humano. En este momento no tengo reconocimiento humano, porque aquel que me reconoce no es un ser humano. Entonces ya no soy reconocido, sino apenas por un esclavo. En eso lo pone al esclavo a trabajar, y el esclavo trabaja para el amo. El amo se vuelve pasivo, es ocioso y goza lo que el esclavo le da. El amo se vuelve ocioso y pasivo. El esclavo trabaja para el amo y a la vez trabaja la materia.
al trabajar la materia, el esclavo comienza a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza o la materia, y de eso surge la cultura. Es el esclavo quien comienza a reconocer su relación con la materia, y eso lo hace sentirse más humano que el amo. El amo engorda, el esclavo en ese trabajo descubre su libertad. Jean-Paul Sartre nos dice: en la fábrica o en el trabajo, en su momento de mayor humillación, el esclavo, el proletario, es el que decide a última instancia si pone un tornillo o no en el lugar adecuado o en otra parte. En esos pequeños momentos va descubriendo su libertad, y es el trabajo el que le da libertad al esclavo. Eso nos dice Jean-Paul Sartre. Como sabemos, la cultura es el trabajo del esclavo trabajador. Se dice que hay una cultura porque el esclavo la hace. El amo queda condenado a la pasividad y el esclavo a la actividad, por lo que al final quien termina siendo humano es el esclavo, y el que ha terminado siendo una cosa, un animal, es el amo que solo come materia. Jean-Paul Sartre nos habla del amor en su obra El ser y la nada. Nos dice que en la relación de amor que se establece entre dos conciencias libres, la más débil es la que ama más, y la que más se somete en la que hay en ella de sensible. La conciencia que ama menos es la que manipula. Hay una conciencia que busca dominar y otra que termina siendo sometida. Ámame mucho y te vas a someter, y cuando dé un paso atrás, seré yo quien te someta. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo se desarrolla la dialéctica histórica del pensamiento de Hegel? Bueno, en la relación del amo y del esclavo ya estamos hablando de la dialéctica, porque tenemos un primer momento donde dos conciencias se enfrentan. El origen de esas conciencias es abstracto porque no tienen contenido, solo son conciencias que se enfrentan sin que ocurra nada. Pero luego tenemos un segundo momento de la dialéctica, que es la negación, que es cuando una conciencia hace que la otra se le someta. Es cuando una conciencia niega a la otra y la otra se le somete. Luego tenemos un tercer momento de la dialéctica, que es la negación de la negación, porque la conciencia negada niega a la negadora. En síntesis, el primer momento de la dialéctica de Hegel es cuando tenemos a las dos conciencias enfrentadas. El segundo momento de la dialéctica de Hegel es cuando una conciencia niega a la otra y esa conciencia se le somete, y pues vemos la formación del amo y del esclavo. Y el tercer momento de la dialéctica es en la que el esclavo niega al amo y al superarlo crea la cultura. Y como síntesis es que en esa cultura humana está toda la dialéctica. La dialéctica de Hegel son esos cambios donde hay una afirmación, luego está la negación y luego una síntesis. Luego esa síntesis tendrá una negación y así va a dar origen a otro desarrollo. Y pues
Y así sucesivamente. Luego la cuarta pregunta que nos vamos a hacer es del idealismo al materialismo. ¿Cómo pensar a los nuevos sujetos? Descartes dice que el sujeto solo tiene conocimiento de su pensamiento. Kant dice que el sujeto constituye al objeto. El sujeto le da forma al conocimiento. Solo hay objetos para un sujeto. Aquellos conocimientos que la razón no puede conocer es el noumeno. Hegel dice que la razón es la que conoce toda la realidad. La realidad es razón y razón es realidad. Su filosofía es un saber total donde triunfa la burguesía sobre el proletario y se ve reflejada en el Estado prusiano, que es el ideal para Hegel. Luego pasamos del pensamiento idealista al materialista, retomando que Hegel toma el triunfo de la burguesía, que trae acarreado un nuevo sujeto histórico, que es el proletariado. Pero este nuevo sujeto histórico, alguien lo debe de estudiar. Y este alguien es Carlos Marx. Marx elaboró un pensamiento filosófico que se basa en la materia, porque es la que transforma el proletariado. Y pues así retoma la dialéctica de Hegel, pero materialmente, y así forma el materialismo dialéctico.